Mi hermana humilla públicamente a mi hijo por diversión, así que yo no asistiré a su boda, pero ahora su prometido también tiene dudas de si asistirá. Hace casi un año, volví a reconectar con mi hermana, a quien había dejado de ver por casi una década. Aunque fui yo quien hizo el esfuerzo de reconstruir nuestra relación, ahora me pregunto si fue la decisión correcta. Ella no ha cambiado en absoluto, su comportamiento actual es el mismo que causó que nuestra relación se rompiera en primer lugar. Así que, como puedes imaginar, me encuentro en un gran dilema. Como todos los que conozco tienen opiniones parciales, pensé que lo mejor sería preguntar en Internet. No creo que alguien realmente tome el tiempo de leer esto, pero si lo haces, gracias por leerme, y espero que puedas darme una mirada imparcial. Para dar algo de contexto, mi nombre es Raquel, y la hermana de la que hablo es Hani, mi hermana de sangre, criada bajo el mismo techo. Sé que suena raro aclararlo, pero pronto entenderás por qué es difícil creer que estamos relacionadas. Actualmente, soy madre soltera, vivo con mi hijo, Tom. Tengo un buen trabajo y hago lo mejor que puedo para que Tom sea feliz, ahora tiene 7 años, así que, ya sabes, cosas normales de mamá. Fue al convertirme en mamá que comencé a pensar en reconectar con Hani, pero, irónicamente, ahora mi hijo es la razón por la cual lamento esa decisión. Vamos al principio. Hani es 4 años menor que yo. Mi mamá me dijo que cuando nació, yo estaba muy feliz, siempre había querido una hermana menor. Desde temprana edad, la cuidé, y mi mamá, que la consentía un poco más porque se parecían, me decía lo cercanas que éramos. Crecimos siendo inseparables. Honestamente, ni siquiera sé cuándo comenzaron a cambiar las cosas, pero en algún momento Hani cambió. Se convirtió en alguien que encontraba patético pasar tiempo con su hermana mayor. Yo siempre fui amable con ella y nunca le levanté la voz, pero, poco a poco, comenzó a insultarme y a hacerme sentir menos cada vez que intentaba hablar con ella. Nuestros padres estaban demasiado ocupados para darse cuenta, y en una ocasión, cuando mamá la vio burlándose de mí, no hizo nada. Odiaba que Hani me tratara de esa manera, y no podía entender por qué. Empezó a hacerme bromas, a meterme en problemas, y era como si hubiera perdido todo sentido de culpa o empatía. Intenté explicarle que sus nuevas amistades probablemente la estaban influenciando, pero eventualmente me di cuenta de que ella era quien lideraba ese comportamiento. No quiero hablar demasiado del pasado porque es doloroso, pero debes saber que Hani fue terrible conmigo y me sentí impotente. Incluso me robó el novio y gastó mis ahorros en ella misma. Cuando finalmente no pude más, hablé con mis padres. Ellos me ignoraron, diciendo, es tu hermana menor, es normal que cometa errores. Dejaron claro que nunca me apoyarían en esto. Así que, cuando me fui a la universidad, casi nunca regresé a casa. A mi papá le dolía, pero a mamá y Hani apenas les importaba, lo cual a mí me parecía bien. Volver a casa solo significaba más discusiones entre Hani y yo o mamá poniéndose de su lado. Después de la universidad, recibí una oferta de prácticas en otro estado y la acepté. Aunque no sin antes sufrir otro ataque de Hani, en este caso llamando al lugar de mis prácticas profesionales haciéndose pasar por mí. En resumidas cuentas, pude explicar la situación y parecieron comprenderme, así que no perdí esa oportunidad y no terminó siendo algo muy malo. Quizás tuve suerte, porque la persona que me dio la oportunidad tuvo una hermana con derecho, así que me entendía completamente. Me pregunto si habrá escrito su historia aquí. Me ha contado algunas cosas, pero nunca creo haberla leído. Aún así, cuando supe que Hani había intentado sabotear mi oportunidad, estaba furiosa. Mis padres me suplicaron que la perdonara, llamándolo un error, pero les dije que ya había tenido suficiente. Le había dado innumerables oportunidades para cambiar, pero era incapaz. Así que corté todo contacto con ella. Mientras ella seguía viviendo en casa, casi no llamaba, y cuando mamá me pedía que la ayudara, me negaba. No quería tener nada que ver con ella. Mis padres seguían intentando reconciliarnos, pero a Hani no le importaba, e incluso me dijo que podía hacer lo que quisiera. Cuando le dije que ya no la consideraba mi hermana, simplemente respondió que no me había considerado su hermana en mucho tiempo de todas maneras. Eso esencialmente rompió nuestra relación, y decidí que no merecía estar en mi vida. Unos meses después, conseguí un trabajo en el nuevo estado y me mudé allí permanentemente, casi nunca regresando a casa. Hani también se mudó, y casi nunca nos cruzábamos. Mamá a veces me pedía que la llamara, pero nunca lo hice, ni tampoco ella. Más tarde, conocí a alguien, me casé y ahí hay toda otra historia, pero ahora no importa, él es mi exesposo y ya no es parte de mi vida. De todos modos, antes del divorcio, quedé embarazada y di a luz a mi hijo, Tom. No invité a Hani a la boda, lo cual molestó a mis padres, y ella tampoco se acercó cuando nació Tom. Pero después de su nacimiento, comencé a sentirme culpable por haberla alejado. Y aquí estoy ahora, cuestionándolo todo. No sé exactamente qué lo motivó, pero empecé a sentir que debía reconectar con Hani. Me tomó años antes de siquiera considerar intentarlo,
ya que al principio no estaba segura. Unos años después, me divorcié de mi esposo, quien no quiso involucrarse en la vida de nuestro hijo. En ese momento, comencé a extrañar a mi familia, pensando en Hani, pero no la llamé. Para principios de este año, había terminado de mudarme de vuelta a mi ciudad natal, y sentí que quizás era hora de reconectar. La llamé. Ella parecía diferente, contenta de escucharme. Nos disculpamos mutuamente, conversamos de cosas superficiales y nos mantuvimos en contacto en línea por un tiempo. Hace unos meses, me ofrecieron la oportunidad de transferirme de nuevo a mi antigua ciudad, y la tomé. Quería estar cerca de mi familia, y mis padres querían tener a su nieto cerca. Para cuando me mudé, Hani ya estaba comprometida con su novio de mucho tiempo, Brad, y planeaba casarse para fin de año. Ella trabajó para reconstruir la relación, tratando de que todo lo que había sucedido en el pasado quedara atrás. Al principio, no conectó realmente con mi hijo y parecía molesta por tenerlo cerca, pero poco a poco, él pareció agradarle, o eso pensé. Mirando hacia atrás, resulta que solo estaba fingiendo. A medida que se concretaban los planes de la boda, estaba feliz por ella y me alegraba de que hubiera encontrado a alguien tan amable como Brad. Luego, hace unos 2 meses, Hani me sorprendió al pedirme si podía reservar y pagar el lugar de la boda. Explicó que ya había manejado todo lo demás y necesitaba ayuda solo con esto, diciendo que podría ser mi regalo para ella. Prometió que estaría increíblemente agradecida. Por un momento, me pregunté si había estado portándose bien conmigo todo este tiempo solo para obtener algo de mí, pero aparté ese pensamiento, sintiendo que era demasiado cínico. Después de unos días, me di cuenta de que reservar el lugar era factible y le dije que estaría feliz de ayudar. Una semana después, encontré un lugar hermoso e incluso hice la reservación. Ella estaba encantada, y todo parecía ir bien. Me sentía muy contenta de que finalmente estuviéramos reconstruyendo nuestro lazo. Luego, hizo algo que lo destruyó todo. Hace unos días, estaba abrumada con trabajo, así que mi mamá llevó a mi hijo, Tom, de compras con Hani y sus amigas. Mientras estaban afuera, Tom comenzó a hacerle preguntas a Hani, escogiendo cosas y pidiéndole algo para comer. Hani se irritó, y cuando Tom seguía haciendo preguntas, ella explotó. Le gritó, lo aterrorizó, y luego, frente a sus amigas, empezó a burlarse de él, contándoles que a veces moja la cama y tiene miedo a la oscuridad. Incluso llegó a decir que su papá lo dejó porque era muy molesto y que probablemente yo también lo dejaría. Como puedes imaginar, esto humilló y traumatizó a mi hijo. Comenzó a llorar inconsolablemente. Mientras tanto, Hani se reía de él mientras sollozaba. Finalmente, mi mamá decidió llevarlo a casa. Cuando llegaron, Tom seguía llorando, tanto que tuve que dejar el trabajo para estar con él. Al principio, mi mamá trató de minimizarlo, diciendo que Hani se enojó y lo asustó, pero pude darme cuenta de que había pasado algo más. Me concentré en consolar a Tom, pero al día siguiente, supe toda la horrible verdad. No podía entender por qué mi hermana actuaría de esa manera. Incluso si estaba molesta con él, ¿por qué desquitarse con un niño inocente? Confronté a mi mamá por permitir que esto sucediera, y luego fui a ver a Hani. Ella lo minimizó, diciendo que Tom era molesto y que se había divertido diciéndole esas cosas. Le dije que no era una broma y le exigí que le pidiera disculpas a Tom frente a todos. Aunque sabía que una disculpa no arreglaría el daño, sentí que era lo mínimo que podía hacer. Ella se negó, insistiendo en que no había hecho nada malo. Este era exactamente el tipo de comportamiento que me llevó a cortar todo contacto con ella en primer lugar. Como seguía negándose, me sentí cada vez más frustrada hasta que simplemente me fui. Ahora, me quedo cuestionando qué hacer. No puedo simplemente dejarlo pasar. Si se hubiera metido conmigo era una cosa, pero hacerle eso a mi hijo es muy diferente. Así que estoy aquí en busca de ideas, algo que no sea ilegal. Conozco muchos trolls que suelen sugerir esas cosas, para hacerle saber a mi hermana que no se juega con las personas. Actualización 1. Han pasado unos días y las cosas no han salido como esperaba. Primero, déjenme agradecer a todos los que leyeron mi largo mensaje y me dieron sugerencias. Créame, estoy muy agradecida de que se tomaran el tiempo para ayudarme. Leí todo, y solo entonces decidí hacer algo. Después de mucho pensar y leer sus sugerencias, decidí que necesitaba ser madura y hablar con ella. Muchos de ustedes también dijeron que tal vez estaba bajo mucha presión y que quizá algo sucedió con su prometido. Sentí que todo eso era posible, ya que mi hermana no es del tipo de persona que comparte. Y con la boda tan cerca, pensé que podría estar pasando por algo. Así que, como ya mencioné, decidí hacer lo correcto y hablar con ella. Fui a ver a mi hermana y le pedí a mamá que la convenciera de dedicarme 10 minutos de su vida para hablar conmigo. Mamá estaba feliz de ayudar, ya que también se ha sentido un poco responsable por lo que pasó. Así que, más tarde en la tarde, me encontré con Hani en una cafetería cercana, donde estaba de compras, y hablé con ella a solas.
Desde el principio me dijo que no se iba a disculpar y que estaba perdiendo mi tiempo. Bueno, le dije que solo escuchara lo que tenía que decir. Luego le expliqué cómo mi exesposo me dejó y cómo lo tomó mi hijo. Me tomó mucho explicarle para que entendiera lo que había pasado, y por alguna razón, él se culpaba a sí mismo. Bueno, obviamente no podía decirle todo ni explicarle mucho, así que quizás fue mi culpa que pensara eso, pero yo me aseguré de hacerle entender que su padre se fue por su propia cuenta y que no era culpa de nadie. Pero amaba tanto a su papá que eso lo afectó muchísimo. Le tomó mucho tiempo volver a sonreír, pero se recuperó poco a poco. Le expliqué que mi hijo era un niño sensible, y que hasta hoy, nunca le he gritado. Le conté cuánto lo había lastimado y cómo lo había traumatizado. Le dije que de manera equivocada o no, también mencionó lo de su padre, lo cual hizo las cosas mucho, pero mucho peor, y lo difícil que fue consolarlo después de eso. Ella simplemente escuchó todo, y en ese momento pensé que finalmente había entendido lo que había hecho, y que lo que, bueno, sucedería a continuación sería que iba a ofrecer una disculpa o algo así. Entonces, con una cara seria, me dice que no le parecía gran cosa. Me dijo que era mi culpa, ya que estaba criando a un debilucho, y que si quería que mi hijo se convirtiera en un hombre, no debería consentirlo de esa manera. Le pregunté si había perdido la cabeza y le dije que mi hijo iba a resultar ser mucho mejor que ella. Luego le dije que estaba cansada de los juegos y que tenía que disculparse. Bueno, se enojó conmigo por siquiera intentar hacer que se disculpe por algo tan trivial. Dijo que no se sentía mal en absoluto y que lo haría de nuevo sin pensarlo si tuviera la oportunidad. Esto me enfureció tanto que tuve miedo de darle una bofetada. No lo hice, simplemente me fui. Ahora me doy cuenta de que reconectar fue definitivamente un error. Supongo que estaba aferrada a la nostalgia del pasado, cuando éramos niñas y nos llevábamos bien, por eso quise volver a conectar con ella. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y no puedo decir que las cosas hayan mejorado. En todo caso, han empeorado, mucho. Ojalá tuviera una mejor actualización, pero no la tengo. Ahora mismo estoy en un punto en el que podría quedar cortada de toda la familia por lo que hice. Déjenme contarles lo que pasó. Después de mi última actualización, seguía realmente enojada. Estaba enojada conmigo misma por confiar en mi hermana, y simplemente enojada con ella por todo lo que hizo. Para los que preguntaron, Tom está bien, está feliz, pero lo mantengo alejado de mi hermana y de la mayor parte de la familia. Un día después de que pasó todo, mi madre me llamó preguntando qué había pasado y por qué mi hermana le decía que yo no iba a ir. Por cierto, muchos me preguntaron por qué no hablé con mis padres cuando ella se negó a disculparse. Bueno, déjenme mostrarles lo que pasa cuando me quejo, ¿de acuerdo? Le conté a mi mamá lo que pasó y le dije que mi hermana estaba siendo injusta y cruel, así que no había forma de que fuera a la boda, especialmente con mi hijo. Ella me dijo que yo no estaba siendo comprensiva y que era su boda, por lo que necesitaba dejar pasar todo esto en esta ocasión. Le dije que no había forma de que fuera a dejar pasar las cosas esta vez. Si ella ni siquiera podía admitir su error y disculparse, yo había terminado. Le dije que incluso si se disculpaba ahora, de todas formas no iría a la boda, y eso era definitivo. Incluso mi padre me llamó, pidiéndome que cambiara de opinión, lo cual solo me enfureció más. Le pregunté a papá si había llamado a mi hermana para decirle que debía disculparse conmigo. Dijo que no le había dicho nada. También recibí algunas llamadas de otros miembros de la familia, todos los cuales actuaron como si mi hermana no hubiera hecho nada serio. Esto me hizo enojar tanto que, unos días después, tomé una gran decisión. Me arrepentí de haber reconectado con ella en absoluto, y en este punto, no iba a ir a la boda pase lo que pase. Luego pensé, si no voy a la boda, ¿por qué debería pagar el lugar? Ya había olvidado que me había comprometido a pagar. Estuve debatiendo conmigo misma si echarme atrás y no pagar el lugar, justo un mes antes de la boda, era una mala decisión o una buena decisión. Incluso en ese momento, estaba pensando en los problemas que esto podría causarle, y dudé. Pero esa duda solo me hizo enojar más. Así que, sin pensarlo más, decidí cancelar. Al día siguiente, cancelé el lugar. Más tarde esa noche, le envié un mensaje diciendo que, ya que no iba a ir a la boda, estaba cancelando mi regalo. Ella inmediatamente me llamó en pánico, pero ignoré la llamada. Después de unas horas, papá y mamá empezaron a llamarme frenéticamente también, pero no contesté. Ayer finalmente contesté la llamada de mi hermana. Estaba gritando, preguntándome, ¿cuál es el significado de esto? Le dije que era simple, no me apetecía pagar por algo a lo que no voy a asistir, en lugar de la boda. Ella dijo que no era justo, y le respondí, nada en esta vida es justo, y que simplemente lo aceptara. Luego, agregué, no me pidas que me disculpe. Ella comenzó a gritar y perder el control, así que simplemente terminé la llamada. No iba a quedarme ahí escuchándola llamarme nombres. Luego fue llorando con todos,
diciendo que estaba tratando de arruinar su boda al cancelar el lugar a última hora. Bueno, ¿sabes qué? Cuando le dije que ya no me importaba, mamá se enojó y me dijo que tenía que hacer lo que ella decía. Sí, en este punto, toda mi familia está tratando de cortarme, incluidos mis padres, a menos que vuelva a reservar el lugar o le dé a mi hermana el dinero para reservarlo. No puedo creer que me estén haciendo esto, tratando de aislarme. ¿Dónde estaba todo este apoyo cuando mi hermana hizo eso a mi hijo? Actualización 3. Han pasado unos días desde la última actualización. Después de pensar mucho, terminé diciéndole a mi hermana que se fuera al diablo y le dije a mi familia que hicieran lo que creyeran correcto. Como era de esperarse, todos me cortaron, excepto una persona, sorprendentemente. El prometido de mi hermana, Brad, me llamó. Me dijo que, bueno, lo que ella hizo fue realmente malo y que se merecía lo que le hice. Le pedí disculpas, pero él me dijo que no hacía falta, ya que, en cierta forma, yo lo había salvado de casarse con una mujer tan horrible como mi hermana. Le pregunté si había cancelado la boda, y me dijo que aún no, pero que después de hablar conmigo se reuniría con mi hermana para informarle su decisión de no casarse. Como podrás imaginar, el drama en mi familia fue total, especialmente para mi hermana, cuando Brad lanzó la bomba. Aquí quiero aprovechar para aclarar que cuando digo mi familia, me refiero a mis padres, mi hermana y algunos parientes cercanos que están de su lado. Sin embargo, hay otra parte de la familia a la que no le importa el drama, e incluso algunos a los que mi hermana les cae mal. Así que no son todos, como quizás di a entender en otras publicaciones. Pero volviendo al drama, durante un par de días todo estuvo tranquilo, no recibí llamadas ni mensajes. Básicamente, porque los tengo bloqueados, pero me pareció sospechoso que no hubieran intentado otra forma de ponerse en contacto conmigo, incluso venir a mi casa. Pero nada de eso sucedió, hasta que finalmente me encontré con mis padres y mi hermana en un café. Yo había ido a tomar un café con Tom, obviamente Tom no estaba tomando café. Qué ilusa fui al pensar que íbamos a tener un momento de paz, cuando estaba muy lejos de conseguir eso. Lo único que obtuve fue vergüenza, porque terminamos todos en una discusión acalorada en ese lugar público. Yo estaba de espaldas a la puerta, pero Tom los vio y dijo, «Mira, mami, ahí vienen los abuelos». Cuando me di vuelta, ya era demasiado tarde porque estaban encima de mí, gritando. Bueno, para ser sincera, la que me gritaba era Hani, mientras mis padres nos gritaban a ambas para que nos calmáramos. El resumen de la discusión era que mi hermana estaba enojada conmigo por haberle contado a su prometido sobre el pequeño incidente, según sus palabras, con mi hijo. Me culpaba de que no solo se había quedado sola, sino que ahora también tenía que pagar por una boda que no iba a suceder. No sé por qué dijo que ella pagó, ya que hasta donde yo sabía, Brad también había contribuido, pero supongo que fue algo que dijo en el momento. También me dijo que me estaba vengando de ella por lo que había sucedido en el pasado, y porque era una madre infeliz por no tener un esposo para mí y un padre para mi hijo. Como ella me gritaba, yo también le gritaba para defenderme, mientras mis padres intentaban calmarnos a ambas. Finalmente, vi que Tom no estaba nada bien con todo esto, además de que estábamos haciendo una escena en el lugar, por lo que tomé mis cosas y a Tom y nos fuimos. Mi hermana continuaba gritándome, pero le dije, puedes cerrar el gran pico de avestruz que tienes y buscar un nuevo prometido. Todavía te quedan unos días para tu boda. Y que no se te olvide también buscar un lugar para celebrarla. Con eso finalmente me fui, y aunque ella siguió gritando y estaba tan roja como un tomate, pude escucharla hasta cuando ya nos habíamos alejado media calle de allí, no quise seguir alimentando su ego. Ella podrá culparme de lo que quiera, pero Brad no se enteró por mí de lo que hizo con Tom. Nunca se me hubiera ocurrido llamarlo porque no era de mi incumbencia decirle nada. Pero, en cierta forma, me alegra que él se haya enterado, porque se ve que tiene cierta decencia y entiende que hacer sufrir a un niño, por el motivo que sea, es malo. A lo sumo, a la única persona a la que debería estar gritándole es a ella misma. Su única oportunidad ahora es grabar un mensaje de voz y enviárselo a sí misma, así discute con la única persona culpable de todo esto. Actualización 4. Bueno, acabo de descubrir quién le ha contado todo lo sucedido con mi hermana y mi hijo a Brad. Fue mi padre, así de simple. La verdad es que, después de todo el drama y las acusaciones en mi contra, nunca pensé que él sería el responsable de poner al tanto a Brad. Pero recibí otra llamada de Brad recientemente, y esta vez parecía tener algunas preguntas directas sobre la pelea que tuvimos en el café. Obviamente, me sorprendió que supiera de eso. Así que, con curiosidad, le pregunté cómo se había enterado, y ahí fue cuando me confesó que, al igual que antes, fue mi propio padre quien le contó todo. Me costaba procesar que mi padre, quien ha estado apoyando a Hani desde el principio, y en teoría, también está molesto conmigo, sea la misma persona que filtra los detalles de esta situación a Brad. Cuando le pregunté por qué mi padre le estaba contando estas cosas, Brad solo me respondió que tenían una buena relación y que, en el fondo, mi padre sabía lo difícil que podía ser Hani. Al parecer,
Mi padre tampoco estaba completamente seguro de que Brad debería casarse con ella, ya que, aunque es su hija, él mismo conoce lo complicada y problemática que puede ser. Me parece irónico, ya que mi padre ha hecho lo imposible por obligarme a reconciliarme con Hani, como si ella fuera alguien que vale la pena conservar cerca. Aunque entiendo el deseo de un padre de proteger a su hija, parece que mi padre también tiene sus dudas sobre el tipo de persona en la que Hani se ha convertido. En cierto modo, creo que él intentó hacer algo bueno y mantener a Brad informado, pero sin darme ningún tipo de apoyo directo a mí. Y aquí estoy yo, asumiendo toda la culpa, mientras mi padre ha estado compartiendo la verdad a escondidas. Brad se siente genuinamente mal por cómo me están culpando a mí. Me dijo que no creía que fuera justo que yo fuera la que llevase toda la carga de los conflictos con Hani, y por eso, se ha ofrecido a contarle él mismo la verdad a Hani. Si bien no tengo lealtad por mi padre, sé que esto que Brad pueda contarle explotará en la cara. Y mi padre, al menos aquí, ha intentado hacer algo bueno, así que le dije que no tiene nada que hacer por mí, especialmente si Brad también entra aún más profundo en todo este drama. No me parece justo para él, porque no tiene la culpa de mi familia. Además, yo ya los he dejado atrás, y no necesito ninguna venganza o sentido de justicia. Creo en el karma, así que en esta u otra vida mis padres y mi hermana recibirán lo que se merecen. Pero él me dijo que de todas formas le parecía lo correcto. Así que no sé qué sucederá ahora, pero no creo que sea nada bueno para mi padre. Actualización 5. Sé que los dejé sin noticias por bastante tiempo, pero después de que el drama explotara para mi padre, las cosas se calmaron, al menos en apariencia. Mis padres parecían seguir juntos, por lo que algunos familiares me han contado, pero las cosas estaban lejos de estar bien. Mi padre y mi madre no hacían más que pelear, y mi hermana, para añadir más tensión, dejó de hablar con él completamente. Finalmente, después de meses de tensión acumulada y peleas, mis padres decidieron divorciarse. En cuanto a mi hermana, las cosas no han mejorado mucho para ella. No encontró un reemplazo para Brad a tiempo, así que no ha podido aprovechar todo el dinero que invirtió en su boda. No puede culparme por eso, yo le di un consejo y ella no lo supo poner en práctica. Ella había puesto una parte del dinero, pero Brad también cubrió una cantidad considerable, así que era mentira cuando me acusó de que había perdido todo su dinero. Bueno, como todo en su vida es una mentira, manipulación y berrinche. Con Brad he mantenido el contacto, y sorprendentemente, nos hemos vuelto amigos. Al final, parece que de todo este drama salió algo positivo. Incluso le presenté a una amiga que tengo desde hace años, que es 1000 veces mejor persona que mi hermana. No solo se llevan bien, sino que él parece realmente interesado en ella. Es raro pensar que después de todo esto, tal vez en algún momento pueda considerarlos como parte de la familia, porque mi amiga es casi mi hermana. Después de todo, me parece fantástico eso de poder elegir a tu familia y no tener que conformarme con la que me había tocado.